La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, buenas tardes. Pues ya vamos a concluir nuestro curso, taller con esta sexta sesión. Y bueno, les voy a compartir pantalla para ir cerrando mi participación. Y bueno, en esta última sesión, pues quiero hablar de estos ambientes educativos libres de violencia. Básicamente todo lo que yo les he platicado, pues ha sido que los operadores, pues tenemos, en este caso los docentes, los maestros, los educadores, tenemos esa responsabilidad de fomentar ambientes educativos libres de violencia. Ya yo les platicaba anteriormente en la sesión anterior que en primer lugar, pues nosotros somos también corresponsables de que nuestros ambientes educativos sean libres de violencia. Nosotros somos los operadores. Veíamos que por un lado vamos a fomentar en nuestros estudiantes esa cultura de paz a través del respeto, de una sana convivencia, a través de fomentar esos valores y también a la par, algo muy importante que yo hacía hincapié es en el autoconocimiento y también en esa inteligencia emocional que nosotros como docentes debemos de tener. Como les decía, nosotros debemos de ser esos promotores para no ser indiferentes a este tipo de situaciones que se dan. Como ya yo les venía platicando, pues ya es un mandato constitucional y vamos a ir viendo a través de esta presentación. En cada estado, bueno, tienen un protocolo para atender el acoso escolar, también el abuso infantil. Yo voy a platicarles brevemente del protocolo del estado de Veracruz, pero antes, para poder hablar de estos ambientes educativos libres de violencia, y como yo les platicaba, pues es necesario identificar que sí existe un problema al interior de los espacios educativos, que sí existe conflicto. Primero debemos de visibilizar que hay un problema. Poniéndole nombre y apellido, debemos de saber cuáles son las causas y a través de saber que existe un problema, cuáles son las causas, de qué manera nosotros lo vamos a resolver. Entonces, el acoso escolar podíamos nosotros señalar que son todas aquellas situaciones en las que uno o más alumnos o alumnas persiguen e intimidan a otro o a otra víctima a través de insultos, a través de rumores, a través de amenazas, de coacción, y bueno, nos estamos refiriendo pues a esas situaciones que en nuestros alumnos pueden pasar. Entonces, este acoso escolar, bueno, pues el acoso escolar son golpes, son empujones, son peleas, son robos, son pues robo de pertenencias, pero también tenemos el acoso psicológico, que son amenazas, chantajes o el acoso verbal. Entonces, una cosa es molestar un día a un compañerito, o sea, un día, o burlarme de él un día, y otra cosa es que repetidamente se dé contra una persona en específico. Entonces ahí estamos contra acoso escolar. Ahora, ¿cuáles son esas causas de este acoso escolar? En primera, bueno, pues puede ser que viene el agresor o el que provoca este acoso, pues viene de una familia disfuncional, puede haber acciones incongruentes de los padres, puede ser que quien genera ese acoso, pues sea castigado, que también sea una víctima. También puede ser que vive en un ambiente tóxico donde haya alcoholismo, donde haya drogadicción o que esta persona también sufra violencia intrafamiliar, porque bueno, hay estudios que dicen que un abusado a veces se convierte en abusador. Entonces, eso también es muy importante poder identificar las causas.
En México, lamentablemente, tenemos un grave problema de acoso escolar y eso lo manejan estadísticas. Según la Organización Internacional Bullying Sin Fronteras, en colaboración con la OSD para América, Europa, África y Asia, entre junio del 2017 y junio del 2018, existieron casos de bullying en México que fueron aumentando. ¿Qué quiere decir? 7 de cada niño, 7 de cada 10 niños sufrían algún tipo de bullying. Entonces, esto sí es una cantidad alarmante. También señala que los más de 40 millones de alumnos de primaria y secundaria en el país y alrededor de 28 millones padeció este maltrato cotidianamente, el equivalente a la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntos. Lamentablemente, nuestro país pues se coloca en el primer lugar a nivel mundial en casos de bullying. Esta es una estadística de 2019 y 2020, o sea, eso fue antes de la pandemia. Entonces, este estudio se da y pues sí es muy preocupante porque quiere decir que de 10 niños, 7 fueron los que sufrieron. O sea, 7 de cada 10 niños. Entonces, sí es un problema muy grave el que tenemos. También en cuanto a este tema del acoso escolar, el 15% de los suicidios están ligados al bullying, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Se registran 52 suicidios infantiles en el 2008 al 2018, alrededor de 7,000 menores de edad se han quitado la vida a causa del acoso. Entonces, eso también es muy lamentable. En cuanto a estos decesos anuales, dice que alrededor del 60% de los estudiantes de educación básica pues ha sufrido bullying. Y aquí, dentro de esta estadística que les traigo, bueno, pues aquí nos habla que por tipo, por qué delito, y bueno, pues por homicidio son 20,000, por tránsito 14,000, por suicidios 4,972. Y de ahí vienen pues caídas, ahogamientos, envenenamientos, quemaduras y causas diversas. Dentro de las 9 entidades que concentran el 59% de esos suicidios, pues está Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Puebla, Nuevo León y Chihuahua. Los casos de suicidio en niños de 10 a 13 años están en aumento. Entonces, esta violencia escolar, en cuanto son 59,562 alumnos en México han sido víctimas de bullying. Entonces, es muy grave que dentro de las escuelas exista este tipo de acciones que vulneran los derechos humanos de nuestros estudiantes. Y más lamentable que sean niños que generan ese tipo de violencia. Ahora, también hay un porcentaje de niños y adolescentes que han sufrido acoso escolar o bullying en escuelas y bueno, aquí vienen los porcentajes y bueno, pues México está dentro de los países con más porcentaje de bullying y por eso lamentablemente pues estamos en los primeros lugares. En sexto grado señalan las estadísticas que es cuando más bullying existe. Entonces, estos son cifras de los últimos años en la primaria, que es el 44,44%. Entonces, bueno, como ven, sí es muy lamentable esta situación. En México es el primer lugar en secundaria y es un estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje TALIS, por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que muestra a México con el más alto porcentaje de bullying en secundaria entre los 23 países analizados. Entonces, el 61% de las escuelas existen intimidaciones o agresiones verbales entre alumnos. Y el 34,6 es el promedio entre los 23 países estudiados. Bueno,
Y sí, sí es, ahorita que recuerdo, pues sí, la secundaria es el lugar donde hay más bullying y a mí yo tuve una experiencia también, ahorita me acuerdo, en la secundaria que lamentablemente luego se hacen sus grupitos. Yo iba en el turno vespertino. Entonces había dos grupos, unas eran las burguesas y otras eran las, ay, no me acuerdo, unos eran burguesas y las otras no eran. No me acuerdo cuáles eran. Bueno, pues resulta que eso pues sí se da, que luego se hacen grupitos en la secundaria y pues luego, lamentablemente, a la salida de la secundaria es donde se da también ese tipo de agresiones. Pero si bien es cierto, se da fuera de las instalaciones, pero obviamente esta dinámica de agresión o este bullying se produce al interior de los espacios educativos. Entonces, también es muy lamentable esa situación. El bullying entre adolescentes, de acuerdo al 2014, porque déjenme decirles que no hay muchas estadísticas, y bueno, pues Veracruz, lamentablemente estamos en el primer número 42.6 de estudiantes de bullying entre adolescentes, de ahí viene la delegación Gustavo Amadero, que va el segundo, Manzanillo, Ciudad de Nezahualcóyotl, Chilpancingo de Bravo, Tepic, Zihuatanejo, Mexicali, Guadalajara y Nuevo Laredo. Entonces, en este año, pues Veracruz tenía el pues muy negativo primer lugar en cuanto a víctima entre adolescentes. Entonces, si sacáramos una estadística entre los que estamos aquí, pues yo creo que en alguna ocasión fuimos víctimas de alguna amenaza o de algún tipo de acoso escolar. En mi caso, yo sí tuve, como les comentaba en la secundaria, una amenaza de que a la salida de tal día nos iban a golpear y yo básicamente ese día no fui a la escuela. Entonces puedo decir que estoy en las estadísticas de acoso escolar. Entonces, ya vimos que realmente pues existe conflictos al interior de los espacios educativos. Ya vimos que hay estadísticas que señalan que sí se da y que hay un número muy alto de este tipo de conductas de acoso escolar. Veíamos que de 10 niños, 7 han sufrido bullying. Y de ese porcentaje, pues hay un 52% que se han suicidado. Entre los 10 y 13 años es más o menos nivel sexto de primaria, secundaria. Entonces, realmente debemos de visibilizar que hay un problema, que tenemos un problema muy grave y que debemos de atender. Entonces, el Estado mexicano, pues ha tratado de afrontar ese problema a través de un programa nacional de convivencia escolar. Entonces ahí es donde nosotros como docentes, como profesores, somos promotores también de este cambio. Y como les decía, de acuerdo a ese mandato constitucional, nosotros no podemos hacernos a un lado o no podemos ser ajenos a esa problemática. Entonces, esta es una propaganda que está en la Secretaría de Educación Pública y dice, ¿qué debo hacer si detecto o me avisan que algún niño o niña sufre abuso, acoso y o maltrato? Maestra, maestro, ¿sabías que en cada entidad federativa existe un protocolo para la prevención, detención y actuación ante abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato? Que te proporcionan orientaciones para la prevención y actuación de estos casos y qué debo hacer. Entonces, básicamente ya es una responsabilidad de los docentes de actuar en caso de que detectemos o que tengamos conocimiento de que alguno de nuestros estudiantes sufre alguno de estos tipos de circunstancias, ya sea abuso o acoso, maltrato, existe entonces un protocolo en cada entidad federativa para que nosotros podamos actuar. Entonces, aquí básicamente pues es de una responsabilidad de hacer. Les voy a compartir, ahorita permítanme, el protocolo de acoso escolar.
Bueno, aquí está. Aquí, bueno, como ustedes saben, Veracruz, pues estamos en esos lugares y hablando de estos ambientes educativos libres de violencia, por lo menos si yo les platico de lo que se está haciendo en Veracruz para tratar de que esos ambientes educativos sean libres de violencia, pues se ha creado un protocolo que es una CIAEM, que es abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato para preescolar, primaria y secundaria, del 2019 al 2020. Entonces, este Programa Nacional de Convivencia Escolar en Veracruz, pues es el protocolo que da las pautas para que en caso de que algún docente tenga conocimiento de un abuso, acoso, maltrato infantil, pueda llevarlo a cabo. Entonces, como un comparativo, un compartir, pues todos los maestros, todos los docentes, pues deben de conocer que existe este protocolo y que cada uno de nosotros como autoridad dentro de nuestra aula de clases, pues tenemos la responsabilidad de conocer este protocolo porque tenemos esa responsabilidad de que si nos llega información, no podemos hacernos, ahora sí como dicen, de la vista gorda, porque el no hacer también nos implica una responsabilidad de omisión. Entonces hay que tener mucho cuidado, maestras y maestros, en cuanto a este tipo de casos, porque hay una responsabilidad. Aquí en el índice, obviamente no nos daría tiempo de estudiar los protocolos, pero básicamente de todo lo que hemos hablado, pues estos protocolos traen. Por un lado hay un marco convencional del que hablábamos de estos tratados internacionales de los cuales México es parte, que ya lo traducen a una responsabilidad, porque recuerden que en el artículo primero hablábamos que de todos los tratados internacionales reconocidos en la Constitución y en otros instrumentos. Entonces, aquí está esta obligación. Ya vimos el marco legal internacional y también vimos el marco legal nacional, que es el artículo primero, el artículo 3 y todo el marco normativo que se da específicamente en el ámbito educativo. Actores escolares, los objetivos generales, la detección. Ahí hay un procedimiento, fíjense, muy importante, un procedimiento que se debe seguir en diferente, ya sea en cualquiera de estas situaciones, en caso donde no se ha identificado el tipo de violencia, caso de abuso sexual infantil, abuso sexual entre iguales, abuso del personal, procedimiento de actuación en caso de abuso sexual del director hacia un alumno, fíjense, procedimiento de alguna persona ajena ante casos de acoso escolar, maltrato por parte del personal, maltrato por parte del director. Bueno, vámonos a la 48 que habla procedimientos en caso por parte ajena, en caso de lesiones dentro del plantel, acta de, bueno, entonces en cuanto al maltrato por parte del personal del plantel, bueno, aquí habla del director. Procedimiento entre iguales, personal del CT hacia un alumno, procedimiento de actuación en caso de abuso sexual infantil del director, en caso de alguna persona ajena y dice, caso del personal del plantel. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, aquí les decía, dentro del marco jurídico, pues nosotros también dentro de nuestro ámbito interno, pues existe una ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También, bueno, pues aquí es muy importante porque cuando yo les hablaba de esas responsabilidades que se dan, bueno, pues nosotros, cuando la Constitución habla de todas las personas en el ámbito de sus competencias, pues básicamente habla de esos servidores públicos. Entonces nos trasladamos nosotros a esa parte. Entonces hay todo un procedimiento, un cúmulo de responsabilidades y de leyes que están, por lo menos aquí tenemos
en cuanto a la ley de responsabilidades administrativas, también pues tenemos, veíamos el marco legal, tenemos la ley de los derechos de los niños, ley general de educación, ley general para la inclusión de personas con discapacidad, ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, ley general de acceso a una libre vida de violencia, ley de responsabilidad de los servidores públicos, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, los maestros podemos caer o caemos en todas o podemos caer en alguna de estas. Al ser omisos, podemos estar violando algún derecho o alguna norma. También tenemos la ley orgánica, la ley de educación de los estados, las leyes estatales. Y bueno, aquí viene, y pues todos los protocolos deben de tener un marco conceptual. Aquí dice abuso infantil, acoso escolar, también acoso, hostigamiento, actitudes sobresalientes, comunidad escolar, corrupción de niñas, niños y adolescentes. Aquí también nos habla, fíjense, de la cultura de paz, de la cultura de legalidad, de la denuncia. O sea, va a haber pues ciertos actos que no solamente va a quedar en una disculpa, sino que va eso a una denuncia. También, bueno, aquí en Veracruz hay varios maestros que llevan un proceso por incurrir en alguna de estas situaciones. Ahora, también yo quería platicarles sobre la página 48. A ver, este sí es importante, fíjense. La responsabilidad de la comunidad escolar. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Obviamente, dentro de este marco de legalidad es muy importante porque cuando hablamos de legalidad, es lo que la ley nos permite hacer. Nosotros, hasta donde la ley me permite llevar a cabo una acción. Si yo me paso de ese marco legal, bueno, pues puedo incurrir en una violación. En cuanto a esas responsabilidades que hablábamos, nos dice interinstitucional, gestionar, proponer cursos, personal directo, docentes, esas todas nuestras responsabilidades. Educación indígena y todo esto. Contar con un apoyo de directivos de emergencia, directivo, docente, de educación especial, mantener una comunicación puntual y efectiva con su autoridad. Bueno, pues todas estas, el directivo, el personal docente de educación especial. Fíjense, aquí es muy importante esto, implementar, y ustedes lo pueden trasladar, bueno, pues al protocolo de su estado. Aquí en esta parte, pues es importante destacar porque dice implementar y o cumplir el protocolo de prevención, o sea, ¿quién lo tiene que llevar a cabo? Implementar o cumplir. Pues miren, todos estos. El directivo, docentes, administrativos, educación especial, educación indígena, alumno, padres, madres y tutores y supervisor escolar. O sea que si alguno de ellos conoce de algún acoso, bullying, de acuerdo a esto, tienen esa responsabilidad. Son responsables de aplicar el protocolo. Si llegan a conocer de alguna situación, lo deben de hacer. Fíjense, propiciar un ambiente escolar positivo, no punitivo, no violento, que garantice los derechos de toda la comunidad escolar, sustentado por el fortalecimiento de sus compromisos personales y sociales, son todos, directivos, docentes, personal de educación especial, y bueno, pues también los administrativos. Aquí no viene, pero pues yo considero que también los administrativos deberían de tener esa responsabilidad.
Bueno, y también aquí nos habla de las responsabilidades de la comunidad escolar. Conocer, fíjense, como dicen, la ignorancia no exime de la obligación. Ese es un principio en derecho. El que tú no conozcas que hay una ley que te prohíbe hacer algo, eso no te exime. Entonces aquí dice, responsabilidades de la comunidad escolar, conocer la normatividad básica de la convivencia a todos. Ley de prevención y atención de acoso, ya aquí en el estado de Veracruz se le aplica a todos. O sea que no pueden decir, es que yo no sabía que tenía yo que asesorar o que tenía que hacer asesorar para una denuncia o hablar a tal cosa o decirle al director. Nadie se salva de acuerdo a esto. Los acuerdos escolares, tener presente y cumplir las normas, construir los acuerdos de aula, respetar y cumplir los acuerdos de aula, llegar, bueno, estas son cuestiones administrativas, pero si se dan cuenta, pues básicamente todos tenemos la responsabilidad de conocer la normatividad. Ahora, otra cosa muy importante, cómo voy a más bien detectar que hay algún bullying, acoso escolar, abuso sexual. Ahora, aquí dice, este concepto se integra de la cultura formativa normativa de las instituciones escolares. Incluso en algunos colectivos puede haberse trabajado en la categoría de currículum oculto. Entonces, es una guía de observación para identificar indicadores de riesgo en casos de violencia, acoso escolar, maltrato o abuso sexual. Entonces, aquí tiene que ver con las necesidades básicamente particulares de cada centro educativo. Entonces, aquí cuando se presume que hay un hecho denunciado, informado por niñas, niños y adolescentes, debe presentarse que es haciendo uso de los derechos principalmente que son garantes y que están contenidos en la ley. Derecho a la participación, derecho a la intimidad. En el ámbito de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues la identidad de los menores se debe de resguardar. O sea, si ustedes, imagínense, hay un alumno pues que tiene, pues que ha sufrido acoso sexual en su familia o cualquier cosa, y ustedes ya van con el director y el director no les quiere hacer caso y ustedes ya les dijeron, y aquí pues obviamente va por jerarquía. Si el director no les quiere hacer caso, yo en mi humilde opinión, pues yo le haría un escrito fundado en el artículo 1º, 3º y 8 de la Constitución, y yo le voy por escrito le voy a informar que hay un niño o que tengo un estudiante que es víctima, como digamos, de abuso sexual, o de acoso escolar y de acuerdo al protocolo, pues yo soy responsable, pero también en cuanto a jerarquía, yo le tengo que informar a él porque él es el director y él a la vez lo tiene que informar a la supervisión. Y así nos vamos para arriba. Entonces, imaginemos que usted lo hace, manda el escrito y que por algo pase algo, usted con el escrito, pues ya se puede decir que ya tiene un punto a su favor porque usted informó por escrito, ya que de manera verbal nunca fue atendido y usted, de acuerdo al artículo 1º, pues usted sí hizo lo que tenía que hacer. Es un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, todos somos responsables. Entonces aquí dice, las responsabilidades de la comunidad escolar referidas en las tablas anteriores son enunciativas. Cada centro de trabajo en su consejo técnico puede cambiarlas o ajustarlas de acuerdo a las necesidades. Yo por eso les decía que también los administrativos pues pueden violar derechos humanos en cualquier trámite que pudieran hacer. Aquí específicamente pues habla de acoso, abuso o maltrato. Fíjense, indicadores potenciales de riesgo. Si el niño no quiere ir al baño solo o que haya cambios o hábitos alimenticios notorios, que llore, una sensibilidad extrema, dificultades para la integración, negarse o permanecer en la escuela. Estos son alarmas. O sea, si usted ve algo de esto ya es alarma. Ya no podemos hacernos de la vista
gorda. Indicadores, potenciales de acoso escolar, autoagresión, aislamiento, depresión, conductas regresivas, bueno, aquí indicadores de riesgo, se burlan de él, lo insultan, le dicen cosas, lo molestan, lo critican. Dice indicadores no verbales, la postura general, las expresiones, indicadores específicos de riesgos de agresiones potenciales, agrede verbalmente, devalúa, se burla, grita. Bueno, pues aquí, si este niño hace estas cosas, pues es un potencial acosador. O sea, entonces a ese tipo de niños, pues hay que tenerlos, pues un poco, pues en observación, hablar con sus padres. Pasos del procedimiento. Dice, de actuación en casos de donde aún no se ha identificado el tipo de violencia. O sea, aquí básicamente nos dice qué hacer en caso de que no sepamos en todo esto que nos habla el protocolo, qué podría hacer. Entonces aquí nos explica que cualquier persona de la comunidad reporta a la autoridad inmediata, es lo que yo les digo. Informa al director. Puede ser que el director, como no quiere tener problemas y como el director anda diciendo a la supervisión que la escuela es un lugar, casi un monasterio, y que hay puro paz y amor y que no pasa nada, y el director no le hace caso, es lo que yo les decía. Bueno, yo le tengo que informar al director, no me quiere hacer caso, voy a meter mi escrito con copia al sindicato o con copia a la supervisión, que me lo sellen de recibido y yo ya tengo con qué, de acuerdo al protocolo, de acuerdo a mi responsabilidad del artículo primero, yo ya tengo con qué avalarme. Se tiene que recepcionar, se tiene que identificar el problema por parte del personal del centro de trabajo, ya sea una denuncia o una detección de hecho. El director da prioridad de atención del caso, el director dialoga con las partes, aquí se hace una acta de hechos, el director registra en bitácora, elabora un informe, analiza la situación, garantiza el bienestar de las y los alumnos involucrados, informa por escrito al supervisor, quien da seguimiento hasta la conclusión del caso. Entonces, si se dan cuenta, es toda una escalada. Maestro, docente, somos los primeros receptores. De ahí el director y de ahí el supervisor. Y ya el supervisor se lo tendrá que dar a su autoridad competente. Pero nosotros somos el primer contacto con nuestros estudiantes. Entonces, para poder tener o para poder construir ambientes educativos libres de violencia, como decía yo, tenemos que conocer la normatividad, tenemos que conocer o leer nuestro protocolo y si nadie nos los ha explicado, bueno, pues leerlo y alguna duda, pues entonces hacérselo saber al director, porque no es tampoco de que este protocolo esté guardado en la biblioteca de la escuela. Todos los maestros los debemos de conocer. Ahora, también, desafortunadamente, hay maestros o maestras que pues, se ha dado que son acosadores de los alumnos. También por lo menos este protocolo nos dice cuáles son las pautas a seguir en cuanto de que el acosador sea un docente, inclusive ahí se señala del director. En estos casos de violencia sexual por parte pues va una denuncia penal y directo a la cárcel. Así es. Aquí habla también del procedimiento entre alumnos, también cuando es el director, y básicamente, como ustedes pueden ver, pues los protocolos nos van dando el ABC de qué tenemos que hacer. Dice, caso de presunto abuso sexual del personal hacia un alumno. De un trabajador de la Secretaría de Educación, garantizar la seguridad y bienestar del alumno, retirar al trabajador, se debe de pedir apoyo al supervisor, preponderar el principio universal del interés superior de la niñez. En este caso, bueno, pues el maestro, el prefecto, lo que sea, conseje, pues no puede estar en el centro educativo en detrimento del alumno. Porque recuerden que un centro educativo es para el goce y ejercicio del derecho a la educación. Entonces, imaginemos, vamos a ponderar, está por decir la víctima, el niño, niña que es víctima de abuso sexual, y por otro lado está el trabajador. Entonces el trabajador puede decir, no, pero yo tengo mi derecho al trabajo, ¿por qué tú me vas a sacar de mi ambiente, de mi trabajo? O
sea, no, el niño que se vaya, no, 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 no. Recuerden que hay una ponderación de derechos. Recuerden que los niños se encuentran dentro de un grupo de situación de vulnerabilidad. Recuerden que hay un principio del interés superior del menor. Entonces, en este caso, como el derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho finalista, es un derecho llave, es un derecho núcleo, no vamos a sacrificar al niño por el conserje, por el maestro, por el director. El que se va a ir va a ser el adulto, porque aquí hay que ponderar el derecho a la niñez. Entonces, por eso es que aquí dice que en estos casos, por lo regular, en cualquier tipo de acoso o acoso o hostigamiento, el que se retira es el acosador. En este caso, el trabajador, pues tendrá que retirarse, aquí mismo lo dice, el trabajador debe retirarse del centro de trabajo. O imagínense que el acosador siga estando en el mismo lugar que la víctima. Bueno, hay muchos casos, de hecho hubo un caso que hasta salió en las redes donde una alumna le dijo a la maestra que un maestro la había, no sé si acosado o sí, la había acosado, y en una reunión con los alumnos, la maestra enfrentó a la directora y le dijo, yo le dije que fulano de tal había acosado a mi alumna y usted no ha hecho nada y el maestro sigue estando en el centro educativo. Ese es un error grave, hay una responsabilidad muy grave, en este caso de parte del director. La maestra lo hizo bien, tal vez no fueron los medios, pero yo creo que en un caso de desesperación, pues lo hizo de esa manera, que no es lo correcto. Entonces, si se dan cuenta, pues los protocolos pues nos van a dar todas las pautas a seguir. Ahora, fíjense, en caso que el presunto abuso sexual infantil del director hacia un alumno o alumna, bueno, pues aquí está, también aquí dice cómo se debe de hacer. Si se llega a presentar, como obviamente el acosador o acosadora es la directora o el director, pues nos vamos a saltar. Obviamente no le voy a decir al director, me voy con el superior. En este caso, con el supervisor. Y aquí, de acuerdo a este protocolo en Veracruz, pues hay un artículo que señala cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, si se dan cuenta, básicamente estos protocolos pues son una guía, son una ayuda que tenemos nosotros como docentes para poder actuar si nosotros tenemos conocimiento de un abuso, de un acoso en contra de alguno de nuestros alumnos, ya sea de algún directivo a un alumno o alumna o entre pares. Entonces, no hay básicamente, pues no hay una justificación para que no existan básicamente estos ambientes educativos libres de violencia, pues se tienen que ir construyendo todos los días. Ya vimos que primero pues debemos de conocer que tenemos responsabilidades en nuestro trabajo, pero que también hay responsabilidades que van más allá de impartir nuestra clase. O sea, responsabilidad de garantizar y de proteger a nuestros estudiantes, obviamente en el ámbito de nuestras competencias. Pero también reconozco que hay maestros que sobrepasan ese ámbito porque humanamente pues son muy buenas personas. O sea, en los casos, bueno, ustedes, los maestros si hay maestros de jardín o de primaria, que muchas veces a los papás se les olvidan los hijos, muchas veces pues bueno, yo tengo mis experiencias. Yo cuando estaba chiquita en la primaria, mi mamá trabajaba, como muchas de nuestras mamás, y yo estaba con mi hermano menor. Bueno, pues se les olvidaron los hijos y nunca llegaron por nosotros, y yo recuerdo, tengo así vagamente recuerdos de que mi maestra de jardín me llevó a su casa junto con mi hermano, estuvimos con ella, comimos y nos cuidó. Hasta que no recuerdo a qué hora llegó mi Santa Madre, pero esas son pequeñas acciones que la vida, tal vez las personas no se lo reconozcan, pero la vida se los va a pagar, porque si ustedes hacen eso con alguno de sus alumnos, yo recuerdo mucho y agradezco que la maestra no me haya dejado ahí fuera y que me haya protegido y me haya resguardado en su casa. Eso les digo hacer, pero bueno, hay muchas situaciones, a veces ustedes como maestros
ahora sí que se quitan el pan de la boca por sus estudiantes porque no llevan de comer y pues eso es muy loable hacerlo porque eso va más allá de la responsabilidad, eso ya va más allá, va del corazón o del tipo de personas que somos como docentes, más allá de nuestros grados de estudios. También dice cómo somos como personas, porque después de que salimos del aula somos personas como cualquiera. Entonces tratemos de dejar esa semilla en nuestros alumnos, tratemos de ser empáticos, como les decía, cada uno de nosotros tiene historia personal, tratemos de tener esa inteligencia emocional, pues de ver que sí, efectivamente es un trabajo, pero también es una vocación, entonces no debemos de perder de vista eso. Entonces, pues yo doy por concluido mi participación en esta pequeña aportación. Espero pues que haya sido de su agrado, que me hayan entendido, que haya yo logrado saberme explicar. Y bueno, pues espero pues volvernos a encontrar en otro festival de LibroFest. Muchas gracias. Yo soy la doctora Alma Rosa Álvarez, catedrática investigadora de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues por ahí dejé mis contactos. Muchas gracias y pues bendiciones y mucho éxito en su labor docente porque saben que somos los promotores para una educación en derechos humanos y cultura de paz y somos los promotores para poder tener espacios educativos libres de violencia. Muchas gracias. Saludos.